When your best friend wins the lottery, you tell him of generosity, and all you get is his old TV. It may not be HD, stay positive. When you're off to get your morning brew, you want 4 creams, but she gives you 2. Don't be mad, tip a buck or few. She may go to church with you, stay positive. Ok, vamos a culminar esta serie llamada Mantente Positivo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están más positivos últimamente? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de estar agradecidamente generosos. Pablo, de hecho, dice en Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice: regocijaos, orad siempre, constantemente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Todos digan: la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Regocijaos, orad siempre, constantemente, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que te regocijes. Orad siempre, continuamente, den gracias en todas las circunstancias. Y cuando nos resistimos a esto, dice el versículo 19, no ahoguemos el Espíritu. En realidad estamos como apagando el Espíritu Santo en ti cuando resistimos la voluntad de Dios. De ser agradecidos, positivos. Ahora, ¿sabes si has estado con nosotros en las semanas anteriores? Esto no es como una salud y riqueza de ser positivo y cuando tu casa se quemó, estoy feliz, se quemó y bueno, no, es alegrarse en las malas circunstancias, ¿ok? ¿Cómo puedes estar alegre a pesar de todo esto? Entonces, mientras cerramos ahora esta serie, ¿te sientes más positivo acerca de las perspectivas de la vida? ¿Te sientes más positivo en sí? Tus pensamientos son positivos, estás tomando cautivos tus pensamientos, las palabras que salen de tu boca están sazonadas con gracia, estás tratando a las personas en el trabajo o en tu casa, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Has mejorado estas cosas a manejar situaciones difíciles? Tal vez al principio de la serie estaban quizás peores. ¿Cómo estás manejando estas cosas ahora? ¿Cómo te estás sintiendo ahora más positivo? ¿Eres positivo? ¿Quieres decir que estás viendo las cosas de manera diferente? ¿O cómo te sientes? Porque no sé sobre ti, pero a veces cuando me despierto por la mañana, sin ninguna razón, a veces no me siento muy positivo. No soy estar hablando como ronco, pero cuando te despiertas y sientes las presiones de la vida, tal vez sea un pensamiento que ha estado enterrado en tu cabeza y salió a la superficie de alguna manera cuando estás soñando y te despiertas, oye, ¿de dónde salió eso? Y simplemente no quieres pasar el día. A veces te sientes negativo, a veces sientes las presiones de la vida y no hay razón para ello. A veces hay una razón para ello, a veces sentimos lo que sentimos, pero somos mucho más que personas que respondemos a lo que sentimos o pensamos. Los sentimientos son buenos y pueden ser un regalo solo cuando están alineados con la verdad de Dios. ¿Comprendes? Los sentimientos no son malos, pero pueden ser malos. Los sentimientos son tan buenos como estén alineados con la verdad del Señor. Y si vas a ser positivo esta mañana, incluso si tus circunstancias son difíciles o necesitan ser difíciles, esto es lo que tienes que hacer esta mañana. Tienes que decidir de antemano cómo voy a proceder en esta vida. ¿Voy a vivir con un vaso medio vacío, negativo? ¿O voy a ser positivo? ¿Voy a hacer una perspectiva de vida que sea esperanzadora o que esté rota? Tienes la opción de tener una actitud positiva, no por tus circunstancias, sino por quién eres en Cristo. Si eres un seguidor de Jesucristo, tienes innumerables bendiciones en tu vida que no puedes agotar a pesar de tus circunstancias, a pesar del horror que tal vez hayas enfrentado en la vida. Puede ser inquebrantable en el gozo del Señor. Tienes que decir de antemano qué actitud vas a tener si dejas que actitud suceda. ¿Sabes lo que sientes la presión cuando te levantas por la mañana?
dejas que esa cosa negativa te afecte, no oras durante el día, porque simplemente no tienes ganas. Si no decides de antemano cómo vas a manejar tus emociones, simplemente te dejas llevar. Por eso te digo, vamos a seguir con eso. ¿Te volverás negativo? No puedo creerlo. ¿Puedes creer lo que esta persona me dijo hace 5 años? Comenzarás a descentrar cosas, no puedes encontrar nada negativo sobre el presente, encontrarás lo que sucedió en el pasado o comenzarás a pensar en lo que podría suceder en el futuro, todo con una mentalidad negativa. Pero la voluntad de Dios para ti en tu vida es ser guiado por una vida que encuentre tu gozo en Cristo, en todas y cada una de las circunstancias. Y eso da como resultado lo que vamos a hablar hoy, una vida de gratitud. Una vida de estar agradecido y generosamente agradecido. Pero quiero que sepas que una mala actitud descarrilará todo eso. Cada vez. He hablado de esto antes, pero en mi tiempo anterior en el ministerio fue en realidad cuando era pastor de jóvenes, pero estoy hablando antes de eso, incluso antes de llegar a Kenosha. Hice ministerio en el oeste de Chicago, en el centro de la ciudad, durante la universidad, durante el seminario. Lo que hicimos fue asociarnos con nuestras escuelas para hacer tutorías, hacer deportes y hacer estudios bíblicos. Hicimos todo eso, movilizamos quizás unas 3 o 4 veces a la semana la escuela. Y mientras pensaba en esto ayer me di cuenta de que teníamos una gran operación en marcha, construida desde cero. De hecho, incluso le envié un mensaje de texto a un chico con el que hablé en 20 años como... Oye, manejaste los jueves para que pueda estar en clase y tú movilizas a la gente. Gracias por eso. Esto me alegró el día. Él solo sabe, contando las bendiciones de servir al Señor y cómo realmente el trabajo en equipo hace que el sueño funcionó. Y este es Ben, es uno de nuestros oradores habituales aquí en la iglesia de Kenosha. Es pastor en Iowa. Ben y yo nos fuimos para construir este ministerio en conexión con un ministerio existente en el centro de la ciudad, al lado de Chicago. Movilizamos a los estudiantes, dimos tutorías a los estudiantes y los contactamos para Jesús. Esta era una zona difícil en la ciudad. Era el 9º vecindario con la tasa de homicidios más alta de todo Chicago, por lo que no sería poco común. Como cuando caminamos de casa en casa y escuchamos disparos, alguien que creció en Iowa piensa, wow, ¿qué es eso? Todos los demás simplemente caminaron como, sí, bueno, son disparos. De verdad recuerdo una vez que estábamos manejando, muchas veces tomamos el tren. Pero una noche entré y mientras estacionaba frente a la casa íbamos a hacer un estudio bíblico, me di cuenta que había cortado el paso a estos dos tipos, estaban hablando entre ellos. Me estacioné entre ellos y yo dije, eso es gracioso, interrumpí su conversación, pero no era alguna conversación, era un tráfico de drogas y entonces me di cuenta, oye, ¿qué hago? Salgo del auto y pido perdón por la interrupción y pensé, no, me voy, está bien, así que conduje, di un par de vueltas alrededor de la cuadra, se habían ido, salí. Te encontraste en situaciones realmente impredecibles y realmente desgarrador porque varios de los estudiantes venían de uno en uno, tenían 9 años y su madre era prostituta y muchas veces su madre intentaba que él llevara sus drogas a las personas a las que compraban. Era simplemente desgarrador. Había un estudiante que se llamaba Stevie, era uno de los 5 Stevies, la madre simplemente nombra a cada uno por el mismo nombre y entonces él se portó mal y nos dimos cuenta de que se portaba mal debido a la identidad que él había portado. No sentía que tuviera un padre y fue solo que nos dimos cuenta de que queríamos mostrar el amor del padre que se convirtió en uno de nuestros estudiantes favoritos. Para decirte que solo la inconsistencia que estaba sucediendo, nunca supimos si estábamos haciendo una diferencia y entonces estábamos como un poco de desacuerdo. Como bien, creo que estamos haciendo una diferencia y luego de repente una noche aparece un estudiante que nunca había estado allí y parecía que la habitación se fue del lado al oeste al este, como si este estudiante fuera conocido en la escuela y tenía facciones. Había gente a la que le agradaban y gente a la que no le agradaban y si estaba mostrando el estudio bíblico y era como llegar a un punto álgido. Podrás cortar la atención con un cuchillo hasta que finalmente alguien se burló de la madre de alguien y de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente, un estudiante comenzó a gritarle al otro estudiante y de repente en 5 segundos las sillas estaban volando o una silla golpeó a un niño justo en la cabeza. Tuvimos que cancelar un estudio bíblico y recuerdo que manejaba a casa anoche y miré a Ben y le dije, ¿qué estamos haciendo? Somos de Iowa, estamos haciendo una diferencia. ¿Cuál es el punto? Pensé que estábamos llegando tan lejos como con estos estudiantes. Tal vez sea mejor que alguien
más haga esto. Y mientras conducíamos decidimos orar, y sabes que cuando comenzamos a orar nos dimos cuenta de que estábamos exactamente donde Dios quería que estuviéramos. Cuando plantas una semilla, lleva años, tal vez ni siquiera ves el fruto, y por eso, debido a esa oración, continuamos y continuamos, no solo por otro día, no solo por otra semana, no solo por otro mes, sino por toda mi vida como estudiante. Incluso en mi época de escuela de posgrado llamada seminario, me sentí fracasado. Como es que a este punto alguna vez has sentido esto, como llegué hasta aquí, ¿verdad? Podría simplemente rendirme ahora mismo. Fue estresante esa noche, sí lo fue. Pero ¿qué había pasado si me hubiera puesto bravo en esos sentimientos en lugar de orar? Recuerden lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, que oraran continuamente. ¿Qué habría pasado si no hubiera orado esa noche? ¿Qué creen que habría pasado? ¿Me habría rendido? ¿Habría dejado que esos sentimientos que tengo tuvieran piernas? Justo cuando comenzamos a tener un pensamiento y luego comenzamos a ensayar ese pensamiento y comenzamos a defender ese pensamiento llamado darle riendas. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado riendas a ese pensamiento esa noche? ¿Sabes lo que pasó? Hubiera comenzado a creer en ese pensamiento, hubiera comenzado a llevarme a ciertas direcciones, y puede que me hubiera rendido y pensé en esto. Creo que esto podría ser incluso la primera vez que he pensado esto en la totalidad. ¿Qué habría pasado si me hubiera rendido? Me habría desanimado lo suficiente como para decir, ¿sabes? Voy a hacer negocios en lugar de ministerio. Tal vez ni siquiera estuviera aquí, se diera riendas a esos pensamientos, pero en cambio orábamos y perseverábamos. Si hiciéramos esto, la actitud realmente importa. El momento, incluso cuando es más difícil, una actitud negativa, ya sea amarga o resentimiento o quejas constantes, alejará a las personas con mala actitud. Se quedan estancadas, o su mentalidad ponen excusas o culpan a otras personas, incluso se enojan con Dios. Una actitud negativa genera duda y cinismo hacia Dios y hace que cuestiones su fidelidad, y hace que te enfoques en los problemas en lugar de confiar en Él, que es fiel para ayudarte a superar ese problema. Una mala actitud también es muy contagiosa, puede hundir a otros, puede crear división y fomenta una cultura de darle a Jesús lo último y lo que sobra en lugar de lo primero y lo mejor. De hecho, elegir tener una mala actitud con el tiempo simplemente no hace daño espiritual, hace daño físico. Es un estudio de 2014 publicado en el Journal of Neurology. Dijeron que sus pensamientos negativos en realidad pueden aumentar tu riesgo de demencia más adelante en la vida, algo como derrame cerebral, también ataque cardíaco. Para decir positivo tienes que decidir hoy que vas a ser alegre en todas y cada una de las circunstancias. De hecho, Charles Stanley lo dijo de esta manera: las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una elección. Las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una elección. Entonces, ¿cómo te conviertes en una persona que es generosa y agradecida? Quiero que escribas esto aquí. Esta es nuestra idea principal y luego vamos a desempacarla. Tu actitud es la que afecta tu gratitud. ¿Cómo vas a ser esa persona que vive en la voluntad de Dios para estar gozoso en todas y cada una de las circunstancias y abundar en eso? Bueno, quiero que sepas que tu actitud va a afectar a tu actitud, así que quiero que pienses en 3 cosas. Y lo primero es esto: si vas a sobresalir en esto, una buena actitud comienza con una visión correcta de Dios. Empieza con Dios. Sé que sea una respuesta a la escuela dominical, pero a menudo lo pasamos por alto. Recuerdo que cuando era niño no quería hacer mis tareas. A veces no quería ir a la escuela. ¿Y qué es lo que hacían mis padres? Se me acercaban, se arrodillaban, me miraban fijamente a los ojos y decían: Andy, queremos que tengas una buena actitud. Ahora, ¿qué pasaba cuando tus padres te dicen eso? Te tensabas un poco. Para mí, yo redoblaba esa apuesta y me aseguraba de tener la peor actitud. Tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que se siente con derecho a donde solo vamos a tener una buena actitud si nuestras circunstancias son correctas. Que una buena actitud requiere que obtenga todo lo que quiero, pero esa no es la voluntad de Dios. Es regocijarse siempre, orar continuamente, dar gracias en todas las circunstancias, porque está la voluntad de Dios para ti y Cristo Jesús. Una buena actitud comienza con Dios. Ahora, el mundo predica algo muy diferente. Predican circunstancias, pero el Señor dice
consistencia. Romanos 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener una actitud positiva comienza con Dios. Y lo que vemos aquí en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, vemos aquí dice, no se conformen a este siglo. Ahora bien, esa palabra conformado en griego se usaría para una mascarada. Si estás pretendiendo hacer algo o te estás vistiendo para hacer algo, de ahí viene la palabra conformidad. Y por lo tanto, para un seguidor de Cristo, no te conformes a este mundo. Es como no te disfraces. Si has puesto tu fe y confías en Jesús, eres una nueva creación, eres hijo e hija del Rey. Y entonces cuando decides pensar, actuar, hablar, tener aspiraciones que son solo de este mundo, estás disfrazándote, no estás viviendo como un seguidor de Cristo. Estás disfrazándote como alguien que no conoce a Cristo, pero lo interesante de esta palabra, conformarse, es que es un verbo pasivo. Conformarse es algo que permitimos que nos hagan. Muchas veces cuando se trata de conformarse, puede que no seas tú quien lo predica, pero lo estás recibiendo. Estás recibiendo el mensaje del mundo, estás recibiendo esos pensamientos negativos que están sucediendo en tu cabeza y comienzas a vivir en eso, comienzas a disfrazarte, parece que la vida es miserable, probablemente has visto a algunas personas que han sido seguidores de Cristo y simplemente te sientes miserable, tal vez has sido o te has sentido así. Todos luchamos con eso y cuando actuamos como si no hubiera esperanza, cuando actuamos como si no hubiera salida a esta situación, escucha, no estoy tratando de decir que sea cual sea la situación, no sea una mala situación, pero sé lo que podemos hacer con esa situación. No necesitamos disfrazarnos y actuar como una víctima, no, porque estamos en Cristo, no somos una víctima, somos vencedores. La razón por la que somos vencedores es porque podemos ir al que puede hacer algo sobre esto. No debemos conformarnos a esta era, no ser influenciados por ella. Cuando dejamos que el pensamiento negativo no bíblico nos controle, estamos permitiendo que reorganice nuestra vida. No nos conformaremos a esta era, sino más bien ser transformados por la renovación de nuestra mente. Ahora, transformarse es del griego metamorfos, de la metamorfosis. Es una palabra que también se usó durante la transfiguración de Jesús. Ahora, si estás familiarizado con esto, aquí es donde Jesús fue revelado por el Padre. Algunos de sus discípulos les dijo que Él era Dios. Y estas palabras realmente muestran que es una realidad interna que comienza a mostrarse en tu ser exterior. Eso es lo que significa esta palabra metamorfosis. Entonces lo que Pablo está diciendo es que no jueguen a disfrazarse, sino que sea lo que hay dentro. Es decir, si son hijos e hijas del Rey, dejen que la transformación que Él está haciendo en su interior se muestre en su exterior. Sea transformado la renovación de sus mentes para que puedan discernir lo que es una buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero para muchos de nosotros nuestra negatividad, nuestra amargura, emociones de vaso medio lleno se están manifestando en nuestras personas exteriores, están tomando control de tu mente y están deshabilitando tu discernimiento. Voy a decirte que si estás borracho de negatividad esta mañana, si estás permitiendo que tu negatividad te lleve a la desesperanza, no pienses ni por un segundo que estás tomando decisiones correctas y discernidoras cuando se trata de la vida. Si es lo que te impulsa, necesitas ser impulsado por la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, teniendo esperanza en la palabra de Dios. Incluso si no lo sientes, eso es lo que se llama, eso es lo que se trata la confianza. Los sobrevivientes cristianos del Holocausto, una mujer llamada Carrie, dijo esto: si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras dentro, estarás deprimido. Si miras a Cristo, estarás en reposo. Si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras dentro, estarás deprimido. Si miras a Cristo, descansarás. Una persona que vio cosas horribles que ni siquiera podemos imaginar y sin embargo encontró descanso en el Señor.
Si tener una buena actitud comienza mirando al Señor, es importante que no miremos quién pensamos que es el Señor o nuestra opinión de lo que es el Señor. Hay mucho de eso dando vueltas. Si vamos a encontrar nuestro descanso en el Señor, si una actitud positiva es correcta, si nuestra actitud comienza con la visión correcta del Señor, entonces necesitamos saber quién es el Señor y no solo saber cosas. Eso es ya lo que hablamos la semana pasada. Entonces, cuando leemos las páginas de las Escrituras, como llegamos a conocer al Señor, llegamos personalmente a Él. ¿Cómo sabes acerca de cuál es la corte suprema de su revelación? Es la Biblia. Por eso nos la dio, para que podamos conocerlo, para que podamos diferenciar de lo que es una opinión acerca del Señor o un pensamiento fugaz de lo que el Señor no es correcto. La Biblia nos dice, podemos aprender de lo que se llama los atributos de Dios. Esto podría ser algo que estudiáramos durante todo el año, pero déjame darte una instantánea del Dios que conocemos o que podemos conocer, que nos dará una buena actitud, una actitud alegre. Sin importar las circunstancias, Él es un gran Dios, por eso podemos regocijarnos en Él. En primer lugar, un atributo de Dios es su eternidad. Él es eterno, lo que significa que no tiene principio. El Salmo 90, versículo 2 dice, antes de que nacieras las montañas, antes de que dieras la luz a la tierra y al mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, eres Dios. Desde la eternidad, eso significa que para siempre en el futuro. Usualmente pensamos en la eternidad, es solo algo hacia adelante. Pero está bien, esta es la eternidad pasada. No hay un principio de Dios. Él siempre ha estado. Eso es difícil para nosotros, que estemos atrapados. Esto es una cuarta dimensión llamada tiempo, pero está fuera de eso. Y sin embargo somos una pequeña cosa de todo el universo, de ese momento, una pequeñita cosa de la totalidad de lo que llamaríamos tiempo. Y sin embargo tenemos un Dios que está fuera de ese tiempo, que te conoce. Él conoce toda de tu vida, todo acerca de ti. Y eso es muy chévere, ¿verdad? Es omnipotente. Eso significa que es todopoderoso y todo es a través de Él. La gente intenta hacer todas estas declaraciones para intentar convertir a Dios en algo que no es. Puedes crear una roca que no puede levantar. Él no crearía una roca que no puede levantar. Puedes levantar todas las rocas. Si le pones limitaciones a Dios, significará que no es Dios. Así que no necesitas jugar a los juegos mentales. Él es todopoderoso y hace todas las cosas de acuerdo con su naturaleza santa. El profeta Jeremías dice, 32:17, oh Señor Dios, tú mismo hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. ¿Sabes? Son dos versículos que estamos leyendo esta mañana. Las páginas de las Escrituras están llenas de este tipo de oraciones donde literalmente miran el universo y dicen, eres un gran Dios. Y lo sé, ¿sabes qué? Cuando nos estamos ahogando en nuestras situaciones, necesitamos conducir hasta el condado de Kenosha. Y debemos orar en una oración al del Antiguo Testamento que decimos, oye Dios, creaste esto, creaste los cielos y la tierra, qué bueno y poderoso eres. Tal vez necesitamos orar así otra vez. Él es omnisciente, lo que significa que Dios lo sabe todo. Salmos dice, nuestro Señor es grande, vasto en poder, su entendimiento es infinito. Dios sabe todo sobre todo. Cuando Dios parece distante, decimos, Dios, ¿te importa? ¿Sabes sobre esto? O sí, Él sabe sobre eso, Dios está trabajando. Sí, Dios tiene una perspectiva que ni siquiera haría sentido en nuestra mente. En la sinfonía de todo lo que de lo que está sucediendo en este mundo, tenemos un Dios todopoderoso que te ama, que te escucha y está trabajando delante de ti, incluso antes de lo que supieras. Es omnipresente. Eso significa que Dios está presente en todas partes, en todo momento. No significa que esté en todo. Eso es más como hinduismo. En el hinduismo dirán, es un Dios del electrón, es un Dios del escenario, de la nueva era. Sí, en realidad es muy popular entre la generación Z o generación X, pero creen que solo Dios y todo está bien. El Dios de los árboles, y podemos escuchar a Dios. Simplemente sea agradecido por nosotros cuando escucho
el viento de los árboles, pienso que no. Eso es solo un árbol soplando, pero hay un Dios que creó ese árbol. No queremos confundir la creación con la creación. Y a veces la gente se confunde mezclando con su omnipresencia. No significa que Él está en todo, significa que no podemos escapar de su presencia. ¿A dónde iremos de tu presencia? El salmista dijo que su respuesta es: a ninguna parte podemos ir. Él es inmutable, lo que significa que no cambia. Él es santo, lo que significa que es libre y apartado del pecado. Él es soberano, lo que significa que es poderoso y autoritario y anula todos poderes y autoridades en este universo, y soberano también. Pero ¿sabes qué? Es aquí donde se pone personal. Él es el amor. Por tanto, Dios amó al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice a los Efesios: ruego a vosotros que, estando arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la longitud, anchura, altura y profundidad del amor de Dios, y de conocer la presencia de Cristo con pasión, su conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, o como la clásica canción de adoración que canta: cuán profundo es el amor del Padre para nosotros, cuán vasto, más allá de toda medida, que Él debería dar su único hijo para hacer de un miserable su tesoro. ¿Cómo podemos tener una mala actitud cuando conocemos la profundidad del amor de Dios que Él tiene por nosotros? Que cuando estamos en su presencia, si hemos puesto nuestra fe y nos confianza solo en Él, que Él conoce tu pecado, o si incluso los que se han convertido en tu identidad, cuando pones tu fe y confianza en Jesús, cuál profundo es el amor del Padre por nosotros. Te voy a decir tus pecados en el fondo del océano, para nunca ser sacados de la superficie otra vez. Sea alabado a Dios. ¿Cómo podemos estar en una mala actitud cuando reflexionamos sobre la cruz, cuando reflexionamos sobre lo que Cristo hizo por nosotros? No podemos, es imposible. Ahora, no significa que no vamos a tener sentimientos que compitan con eso, diciéndote que cuando te des cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, no puedes tener conclusión de que la vida es mala. Puede ser difícil, pero aquí es donde hablamos de las primeras semanas atrás. Podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Tienes una mala actitud en este momento y sé que algunos de nosotros somos como: oye, ¿qué hago con esto? Esto no es para hacerte sentir mal, esto es para hacerte sentir libre. ¿Y cómo lo haces? Es una oración simple. Si tienes una mala actitud, di: Señor, ayúdame. Puede ser legítimo mientras hayas tenido una mala actitud. Puede ser algo que estás orando, que es absolutamente legítimo. Pero escucha, aquí está el asunto. Solo porque puedas tener razón sobre algo no significa que puedas comprender tu propio negocio y estar equivocado. ¿Y cómo actúas sobre ese algo? Así que tu oración debe ser esta: Dios, ayúdame con mi mala actitud. No quiero ser feliz. O algunos de nosotros no hemos sido felices durante tanto tiempo que olvidamos lo que se siente ser feliz. Estamos tan familiarizados de ser negativos que da un poco de miedo ser feliz. Así que la oración puede ser esta: Dios, ayúdame a tener el coraje de ser feliz. Ayúdame a tener el coraje de dejar atrás cómo he estado actuando en la negatividad, porque esa es la esperanza que tengo en ti. Porque tu actitud afectará tu gratitud. Una buena actitud comienza con una visión correcta de Dios. En segundo lugar, una buena actitud crea un celo por Dios. Romanos capítulos 12, 9. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor de que da el Espíritu, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y todos tienen que ver con ese sello en el Señor. Otra palabra para el celo quizás se pueda llamar como entusiasmo. Yo llamaría esto en el versículo 10, esta palabra celo podría usarse como a menudo como un sinónimo a entusiasmo, pero no tenía un significado secular si tomas la palabra griega clásica de entusiasmo. Literalmente significa
lleno del Señor. Cuando hablamos de estar entusiasmados con algo, generalmente estamos muy emocionados, nos apasiona y es un sentimiento. Eso no es lo que significa esa palabra. Literalmente significa estás lleno de Dios, y si estás lleno de Dios, eso impulsará tus emociones, impulsará tu pasión, va a impulsar tu celo. ¿Qué llena tu entusiasmo esta mañana? Odio decirlo, pero ahora podrían ser cosas que no son diametralmente opuestas al Señor. Y nuestro entusiasmo está lleno de algo más. Quizás no con Dios, sino con algo más. Puede ser algo diametralmente opuestas al Señor o podrían ser cosas buenas que hemos hecho a Dios. A eso lo llamamos ídolos. ¿De qué estás entusiasmado esta mañana? ¿De qué estás más entusiasmado esta mañana? Algunos de ustedes estuvieran como, fútbol. Tenemos un gran Super Bowl. Sé que los Packers no están ahí, pero si eres un fanático de los Chiefs, quiero decirte algo. Yo era Chiefs antes de Taylor Swift, así que discúlpeme. He sido un Chiefs desde los 90s, así que he estado esperando este momento para que sea una dinastía. Así que pero nos entusiasmamos, ¿verdad? Tal vez sean otros deportes o los deportes de tus hijos o tus nietos. Estás viviendo indirectamente a través de ellos y piensas, oye, ¿y si son una superestrella? Voy a tener una superestrella y voy a ser un pariente suyo. Tal vez se trate de escalar esa escalera corporativa, obtener esa aprobación de tus equipos. Tal vez la adquisición de esa próxima cosa material, ese auto, esas vacaciones. Otros es tu pasatiempo, sientes orgulloso, ese entusiasmo porque eres parte de ese grupo de amigos que amas tanto. Escuchas esas cosas, no son necesariamente malas, pueden ser realmente buenas, solo si no se convierten en tu Dios y no reemplazan a Dios. Entonces, ¿dónde está tu entusiasmo por el Señor? Ese entusiasmo es estar lleno de Dios. Si eso es lo que significa ser entusiasmado, literalmente significa llenarse de Dios. Entonces, ¿cómo está tu entusiasmo con Dios? ¿Estás siendo lleno de Él esta mañana? Ahora, hablemos de esto. Voy a darte dos categorías. ¿Te sientes como inestable o sólido? ¿Te sientes como inestable o sólido? Te marchitas, te balanceas hacia donde va el viento. Hablemos del entusiasmo inestable. Es impulsado por las circunstancias. Impulsado por las circunstancias, estás entusiasmado por el Señor. Si el Señor te va a dar la victoria, las circunstancias son las adecuadas, las circunstancias son yo estoy feliz por ello, me apasiona, se vuelve muy subjetivo. Si eres una persona entusiasta que se basa en un sentimiento subjetivo o circunstancias que están fuera de tu control, entonces no hay garantía de que si eres un apasionado, hoy este domingo vas a estar apasionado el próximo domingo. Pero ¿no te gustaría una garantía de que puedes ser entusiasta todos los domingos de la semana? ¿No te gustaría una garantía de que puedes ser entusiasta todos los domingos, todos los días de la semana? Estarás creciendo en tu fe dentro de los 5 años. Te voy a decir a alguien que está desconstruido, alguien que se ha alejado de la fe, alguien que está en otro lugar. Hablaremos de eso en otro momento. Las personas que han caído en pecado, ¿crees que si les preguntas, oye, ¿creías que eres capaz de llegar a este punto? ¿Creías ser capaz de llegar a eso? No. ¿Qué pasó? Empezamos a volver inestables en nuestros entusiasmos. Nuestro entusiasmo se volvió subjetivo, depende de algo más que Dios. Así que, ¿quieres tener la garantía de crecer en tu fe? Asegúrate de que tu entusiasmo sea sólido y que vea y busque a Dios, que a medida que mires a Dios, mientras te llenes a Él, estás lleno de celo por Él y su misión. ¿Cuál es tu situación? Sólida o inestable. La Escritura, por cierto, está llena de personas que caminaron bien, pero luego comenzaron a llenar sus vidas con otras cosas delante del Señor y sus actitudes comenzaron a verse afectadas y el celo del Señor fue lavado o destruido. Hemos estado hablando de Pablo estas últimas semanas porque Pablo es un gran ejemplo de alguien que tiene gozo, pero sus circunstancias no coincidían con él. Fue encarcelado por su fe, muchas personas no lo visitaron, pero ¿sabes qué? Cuando lees el Nuevo Testamento, muchas personas lo apuñalaron por la espalda. De hecho, en 2 Timoteo 4:9 dice, hagan todo lo posible por venir a mí. Esto es lo que Él está preparando para ser ejecutado por la fe. Y es lo que pasa en Tesalónicas y Galacia. Pero hablemos de Dios. Esos son otros tipos. Se fueron porque en esta misión, aunque Dios lo abandonó, porque se enamoró del mundo,
amó al mundo más que amó a Dios. Y Demas es lo que se menciona en el Nuevo Testamento, se lo menciona anteriormente como un compañero obrero del ministerio. De hecho, muchos teólogos creen que él estaba con él, incluso tal vez en uno de sus primeros encarcelamientos, pero hacia el final de la vida de Pablo, Dios abandonó a Pablo, y esa palabra en el original, desertar, es en realidad muy reveladora. Es una deserción que sucede durante un momento de necesidad desesperada. Dios sabía por lo que estaba pasando Pablo y simplemente le dio la espalda y comenzó a vivir para sí mismo. Era inestable porque su amor por Dios y su misión para el Señor no era como era fuerte. Estaba lleno, comenzó a llenar. Así que no seas como Demas. No ames al mundo. Otra persona que Pablo menciona es Alejandro el Caldelero. Lo menciona en 2 Timoteo y se opuso al ministerio, así que si tienes uno que se cayó justo antes, tenías uno que se opuso a ese ministerio, tal vez incluso estás en estas agrupaciones. Y esto es lo que dice: me hizo mucho daño, el Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él tú mismo, porque se opuso firmemente el Caldelero a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no les sea cogido en cuenta por el Señor. Estuvo contigo y me fortaleció para que predicara completamente la palabra y todos los gentiles pudieran oír. Así fue librado de la boca del león. Muchos creen que el mismo Alejandro el Caldelero, era trabajador de los metales que vemos en el libro de los Hechos. Si al caso o no, hay una pareja de Alejandro mencionada en ambos casos, son caldeleros, así que pensamos que tal vez podría ser el mismo tipo, pero no importa. El caso de Alejandro le hizo un gran daño a Pablo. Después de que Pablo terminó de predicar, Alejandro a menudo iba a sus espaldas y trataba de ganar seguidores oponiéndose a sus espaldas. Ahora, no sabemos el motivo de Alejandro, pero podemos asumir con seguridad de que Alejandro estaba más lleno de sí mismo que el Señor. Alejandro puede incluso parecer el papel que desempeñaba, puede que lo haya adorado apasionadamente, pero su fruto estaba podrido porque su actitud estaba causando divisiones, con el fin de dar plataforma a sus propios pensamientos. Y lo que vemos aquí en las Escrituras es que estaba haciendo daño al Evangelio. Aunque Alejandro probablemente estaba predicando el Evangelio, le estaba haciendo daño porque su corazón estaba lleno no del Señor, sino de sí mismo. Cualquiera que sea lo que Alejandro haya preparado, resultó que en Pablo tuviera que limpiar su nombre, pero mientras Pablo estaba tratando de limpiarle su nombre, muy pocas personas lo apoyaron. De hecho, dice que lo abandonaron, pero el Señor estuvo con él y mantuvo a Pablo fortalecido, con tan buena actitud. Ahora estamos viendo otro ejemplo. Una persona que en 1 Timoteo dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerte caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este es el mismo Alejandro que no estamos seguros de que algunas personas crean así, que no sabemos. Pero Alejandro rechazaron la enseñanza que les habían enseñado previamente, cayeron en falsas enseñanzas y como resultado naufragaron en su fe, se desviaron por supuesto, y hemos visto recientemente incluso en las noticias cuando un barco o un avión se desvía de su curso, se produce un desastre. Y por lo tanto, cuando ya no seguimos la palabra de Dios, cuando ya no seguimos la ortodoxia de las cosas que nos han enseñado y comenzamos a seguir creencias no ortodoxas o las desconstruimos en creencias más progresistas a las Escrituras, quiero que sepas que esto terminará haciendo naufragar tu fe. Y hoy es muy fácil naufragar tu fe con una mala doctrina. Puedes ir y encontrar cualquier cosa correcta ahora en YouTube, Spotify, de personas que suenan 80% bíblicas, pero el 20% te llevarán al naufragio, y me hace llorar la cantidad de personas que he conocido personalmente en el transcurso de 20 años, ya sea en la escuela o en el ministerio, lo que sea, donde la gente ha aceptado cosas que sonaban tan cariñosas o amorosas, pero eran tan falsas. Lo digo hoy, incluso me hace llorar pensar en personas que caminaban tan fieles, pero hoy caminan engañadas, en error. Así que nuestro entusiasmo
en el Señor es una elección. No es algo que espontáneamente te sucede. Es algo que sucede porque tomaste una decisión de qué vas a ser llenado. Asegúrate de que tu celo esté siendo llenado con el Señor. Si tienes una buena actitud, necesitas ir al Señor. Si tienes una buena actitud, necesitas que Él te llene con ese celo. 1 Corintios 15. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esa buena actitud comienza con una buena visión. Y esa buena actitud multiplica tu generosidad. Recuerda lo que dije antes, tu espíritu negativo es contagioso, que es igual de contagioso el celo por el Señor. Sabes, cuando estás en esta habitación y alguien está emocionado por el Señor, puede que estés teniendo el peor día de tu vida, pero de repente te estás emocionando un poco más porque no sabes por qué, porque se está desbordando, te estás salpicando un poco. Así que no importa en qué punto de la vida te encuentres, si eres negativo o estás alegre, eso se multiplicará. Una buena actitud se multiplica a través de tu generosidad y tu tiempo con el Señor. Tu generosidad y cómo sirves al Señor, tu generosidad y cómo le das al Señor. Volvamos al centro de la ciudad por un momento. La última vez te dejé en un auto donde miré a mi amigo Ben. ¿Por qué deberíamos seguir haciendo esto? Somos solo 2 chicos de Iowa, estamos fuera de nuestra liga, oramos y la pasamos y tengo muchas buenas historias de esos 5 años. Pero ¿sabes qué es increíble? Cuando puedes ver una historia que no tenías idea de lo que estaba sucediendo. Años después, ahora estoy casado con Allison, estamos en el centro comercial Gummy Mills, no sé qué estamos haciendo allí, pero estamos ahí, caminando. Y sé que nuestro alcance ha crecido bastante, así que probablemente me encontraré con un montón de ustedes, pero en ese momento éramos bastante locales. Pero estaba caminando ahí y escuché Pastor Andy. Y dije, quizás un congregante. Y él dice, Duke, como si no hubiera escuchado ese apodo desde el centro de la ciudad. Ben y yo teníamos esos apodos. Yo era Duke y él era Earl. Así que, pero solo unos pocos estudiantes seleccionados nos llamaban así. Pero seleccionó a unos pocos, así que dije, debe ser mi hijo innovador. Y le dije, ¿qué fue? ¿Eres tú? Y me dijo, sí. Y me dice, oye, ¿estás creciendo? Y él me dice, eso es lo que hago. Y me dijo, ¿cómo estás? Y él me dijo, quiero que sepas algo. Estoy caminando con Jesús hoy por lo que tú y Ben han sido. Ahora, la última vez que me dejaron con este tipo, había una pelea de pandillas enfrente de uno de nuestros estudios bíblicos y él se lamentaba de que su familia estuviera en una gran pelea de pandillas y yo tenía idea y no tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Pero sin embargo, años después, en el centro comercial Gurney Mills, me lo agradece por enseñarme acerca de la iglesia de Jesús. No tienes idea lo que Dios puede hacer en y a través de ti. Cuando tienes esa buena actitud sabiendo lo que Dios ha hecho por ti, cuando lo confías en tu vida y le permites tener ese celo a través de ti y comienzas a multiplicarte y ser generoso con lo demás, no tienes idea. A veces solo queremos cuantificarlo por lo que sabemos, pero no tienes idea de lo que Dios está haciendo a través de ti. Y no sabes los resultados de una bendición. Cuando sabemos los resultados en la tierra nos da alegría cuando nos enteramos años después. Pero te voy a decir, cuando llegas al cielo, si sirves al Señor, le das lo primero. Y lo mejor vas a quedar impresionado por lo que Dios hizo a través de ti. Una buena actitud se multiplica a través de tu generosidad. Así que una buena semilla, porque a su tiempo habrá una cosecha. Proverbios 3, 9, 10 dice, honra al Señor con tus posesiones, con tus primicias de toda tu cosecha, entonces los graneros se llenarán por completo y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Dale a Dios en todo tu tiempo y tu talento, tu tesoro, eso es, incluso tus finanzas. Dale tu primero y lo mejor para Dios. Por eso, incluso nuestro tiempo de dar aquí en la iglesia es un acto de oración. Confiamos en que cuando
estás invirtiendo en los niños de City Kids, cuando estás invirtiendo en nuestros adolescentes en Revolution, cuando estás invirtiendo en City Group, cuando estás orando por esta iglesia, cuando estás conectándose con alguien y siendo mentoreado, quiero que sepas que la buena semilla producirá fruto. Si no te rindes, dale a Dios lo primero y lo mejor, no lo último y lo que te sobra. Si tu actitud es la que dejará llevar por la corriente, le darás a Dios lo último y lo que te sobra. Y si haces eso, Dios quiere que te sorprendas y digas, wow, mira lo que Dios hizo a través de mí. Y lo hermoso es que cuando pasas tiempo con Dios, no te vas a llevar la gloria para ti mismo, tienes que darle toda la gloria y observarlo llenar ese tanque con un desbordamiento de nuevo. No es que te va a dar un Mercedes-Benz, no, es como ver Dios cómo te va a usar y usar a medida. Y es algo hermoso. Una vida de generosidad agradecida produce en ti paz, te recuerda el propósito y brota en alabanza. Así que esta es nuestra aplicación hoy al cerrar esto a lo que quiero que hagas cuando hagas estas preguntas. ¿Le estás a Dios lo primero y lo mejor con tu tiempo, talento y tesoro? A esa pregunta. Es fácil decir sí, pero ¿de verdad lo estás haciendo? ¿Dónde tienes una mala actitud donde deberías darle gratitud a Dios? Eso podría ser cualquier cosa en la vida. Estás mirando las cosas como, oye, desearía que esta área de mi vida fuera diferente. Si te concentras tanto en eso y mira lo que no tienes, vas a ser ciego y pasarás por alto lo que Dios te ha dado. Donde tienes una mala actitud, donde deberías darle gratitud a Dios. ¿Sabes lo que va a pasar? Que sucederá cuando comienzas a agradecerle por las cosas que tienes ahora. Aumentará la fe mientras oras a Dios por lo que no tienes. Se realineará quizás alguna de tus oraciones, como tal vez no necesito eso, y te alinearás. ¿Con quién necesitas ser generoso con el Evangelio? ¿Con quién necesitas compartirlo o invitar a sentarse a tu lado? ¿Y cómo pueden tus palabras ser vivificantes? Piensa regularmente en tus palabras. Si todos se quejan, todos tienen una voz quejumbrosa, eso no da vida, es una tortura. ¿Cómo puede ser tu vida? ¿Cómo puede dar vida? Ahora, lo que no estoy diciendo es que no puedes compartir la angustia más profunda de tu corazón. Debería haber personas con las que puedas hacer eso y definitivamente deberían entregárselas al Señor. Pero no nos quedamos allí porque Dios está haciendo algo bueno incluso cuando no lo vemos. Entonces quiero que preguntes, quiero que respondas estas preguntas y vamos a ir delante al Señor. Vamos a pedirle que abra nuestros corazones porque a veces no respondemos las preguntas con sinceridad porque no estamos abriendo nuestro corazón a lo que Él quiere hacer. Eso es lo que vamos a hacer en segundo. Vamos a preguntarle a cualquiera en esta sala si no tiene una relación con Jesús. Le daremos la oportunidad ahora mismo de comenzar su relación con Él como yo. Hemos tenido un número de personas en las últimas semanas hacer precisamente eso. Hay gente bautizándose, he hecho precisamente eso y entonces vamos a darle esa oportunidad. Así que, Padre, te amamos y te agradecemos tanto porque das vida, te agradecemos tanto porque eres la razón por la que podemos tener una actitud positiva y alegre incluso cuando nuestras circunstancias pueden ser simplemente desastrosas. Padre, ayúdanos a reinar nuestros corazones o a realinear nuestras mentes. Donde necesita ajustarse nuestra actitud, donde necesitamos confiar en ti. Oro mientras ajustas eso para que no nos cansemos y oremos para lo que estemos orando. Oro para que dupliquemos eso, para que con mayor confianza, mayor agradecimiento, Dios, ayúdanos a darte lo primero y lo mejor. No lo último y las obras. Habla a nuestros corazones ahora, donde necesitamos realinearnos. Y mientras pasas tiempo con el Señor ahora mismo, quiero preguntarte si alguien en esta sala que conoce a Jesús, mientras seguimos en oración, si hoy sabes que nunca has puesto tu fe y confianza en Cristo, hoy es tu día. ¿Ves? Dios te creó para tener una relación contigo. No eres un accidente, pero hemos hecho mal, hemos pecado y es por eso que estamos separados de Dios. Ahora lo que el mundo remedia simplemente es hacer el bien, ser la mejor versión de tú mismo.
y tal vez llegarás al cielo. Y si hay un cielo, quiero que sepas que hay mucha más certeza que eso. No llegas a Dios a través de la religión o buenos pensamientos o buenas vibras. Llegas al cielo y te pones bien con Dios, bien recibiendo a Jesús, porque Él es el que lo hizo bien, no tú. Jesús vino hace 2000 años para remediar tu pecado, muriendo en la cruz, poniéndose en tu lugar, siendo clavado en la cruz y viendo cada uno de tus pecados pasados, presentes y futuros, porque Él es un Dios santo, perfecto, los perdonó en su momento, los tomó sobre sí mismo para que puedas tener libertad. Pero Jesús es más que un héroe en la cruz, es un Salvador que murió y la muerte no pudo retenerlo, resucitó de los muertos. Resucitó y derrotando la muerte y permitiéndote poner tu fe y confianza en Él y recibir la salvación. Así que si nunca le has pedido personalmente a Jesucristo que sea tu Salvador, ahora es tu momento. Podrías estar pensando esto solo poniendo tu fe en Él. Si ese eres tú, quieres poner tu confianza en Él ahora mismo, quieres depositar tu fe y confianza en Jesús, quieres recibir el perdón de tus pecados, quieres pasar la eternidad en el cielo y quieres comenzar a vivir en ese cielo de esta vida. Ahora mismo, si eres tú, ojos cerrados, ese eres tú, simplemente levanta tu mano ahora mismo diciendo que ese soy yo. Quiero poner mi fe y confianza en Jesús. Gracias, Señor, por poner mi fe y confianza en... Pongo mi confianza en ti. Y oramos por cada persona en esta habitación, en este lugar, para que Dios abra los corazones y ser positivos a pesar de las circunstancias, porque seamos un pueblo generoso y agradecido que da lo primero y lo mejor a ti, y que no nos cansemos ni nos agotemos y hagamos el bien, porque incluso cuando no conocemos los frutos de nuestro trabajo, tú estás trabajando. Te amamos, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. De hecho, juntemos nuestras manos. Él es tan bueno que cambia vidas. Y como iglesia es un honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo y a través de tu vida. Y nos encantaría continuar contigo en ese viaje. Si te convertiste en cristiano hoy, tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús, como símbolo de pasar de una vida vieja a una nueva. Si quieres saber más sobre tu bautismo, todo lo que tienes que ir a kenosha.church/events. Más allá de eso, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como cristiano, todo lo que tienes que ir a kenosha.church/nextsteps.